Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Hola, buena tarde, buena noche, buen día. Soy Carlos Manuel Juárez. Está usted en Elefante Blanco y esta es una conversación elefante en donde hablamos sobre diferentes temas que tienen que ver con derechos humanos desde la situación que se vive aquí en Tamaulipas. Hoy tenemos un invitado muy especial desde que surgió Elefante Blanco. Uno de nuestros ejes de trabajo justo era recoger y registrar la situación de los derechos humanos, de las garantías individuales reconocidas para todos los tamaulipecos, para todas y todos los tamaulipecos. Y por eso hoy tenemos a Mercurio Espinosa del Ángel, quien es líder en Tamaulipas del movimiento México Igualitario, que busca y exige el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y es un movimiento que en Tamaulipas tiene ya unos años recorrido de 2014, 2015. Sin embargo, en estos años, a la vez de que ellos han avanzado por su propio esfuerzo, por su propio tesón, también es cierto que han sido ignorados, pues porque todavía no hay un reconocimiento de estos derechos como lo marca la ley. Mercurio, ¿cómo estás? Bienvenido a Elefante Blanco. Estamos bien, gracias por la invitación, Carlos. Pues estamos bien dentro de lo que cabe. Justo acaba de pasar el Día Internacional en contra de la transfobia, de la homofobia, de la lesbofobia, un día importante y pues para hacer conciencia en un país como México que todavía tiene muchos pues, actos de violencia extrema en contra de hombres y mujeres. Mercurio, ¿cómo fue para ti este día? ¿Cómo pues se puede decir, no tanto la conmemoración, sino la reafirmación de una lucha por la igualdad? Pues específicamente en este año, por segunda ocasión, de igual manera que le ha afectado a muchas otras situaciones, la cuestión de la contingencia lamentablemente nos impidió manifestarnos como regularmente usualmente lo hacemos. Este es el segundo año que no salimos a marchar respetando la salud de las personas, pero no dejamos de pasar este asunto y mediante redes sociales seguimos alzando la voz a nivel nacional. No nada más nos afectó en Tamaulipas. Tratamos de no dejar pasar esta fecha tan importante para la comunidad, pero no dejamos de realizar actividades respetando la salud de las personas. Justamente, como dice Mercurio, en nueva normalidad, pues hay que cuidar mucho. Sin embargo, también las redes sociales han sido como una herramienta que, aunque a algunos nos gusta más, nos gusta menos estar todo el día en el celular, pero sí se convierte en un medio importante de difusión. Mercurio, para empezar a hablar sobre el tema de México Igualitario, un poco la pregunta hacia tu experiencia. ¿Cómo fue que tú te decidiste en un lugar
en un ambiente como Tamaulipas, hostil para, en general, que se garanticen los derechos humanos básicos. ¿Cómo fue esta decisión de tú encabezar esta lucha que te ha dado satisfacciones, pero también te da dolores de cabeza? Ok, realmente fue de manera involuntaria, ya que a finales de 2013 se juntaron diversos factores. Uno de ellos, muchos amigos lamentablemente fallecieron y caí en la cuenta de que estos amigos pertenecientes a la comunidad habían muerto sin conocer que sus derechos fueran respetados. Además de eso, a finales de 2013, yo contraje matrimonio. Tuve que moverme a la Ciudad de México para contraer matrimonio, pero ahí me di cuenta que la verdad es que no es tan sencillo para todas las personas poder moverse a otra ciudad, a otra parte del país para acceder a estos derechos. Entonces, lo que hice fue comenzar a comunicarme con algunas asociaciones vía redes sociales, vía telefónica. ¿Por qué? Porque yo me quería sumar a lo que yo pensé que se estaba haciendo en la lucha. Yo quería saber qué es lo que han hecho, en qué han avanzado, y pues lo primero que se me vino a la mente, ok, existen asociaciones conformadas para la lucha de los derechos, y me fui comunicando con todas y cada una de estas asociaciones para saber en qué podía yo, Mercurio Espinosa, ayudar a estas asociaciones. Diferentes ciudades, fui comunicándome, no tenía ningún avance en el tema de derechos de la comunidad. Me extrañó un poco hasta que llegué a lo que antes de México Igualitario se conocía como Matrimonio Igualitario México. Y el abogado Alexalí Méndez Díaz me comentó que precisamente lo que yo estaba buscando, ellos estaban por iniciar una estrategia a nivel nacional, ya que él de manera personal había iniciado junto con un colectivo en Oaxaca la lucha por los derechos fuera de la Ciudad de México y habían obtenido sentencias favorables. Entonces él tenía ese compromiso, esa idea ya cristalizada de replicar la estrategia jurídica al resto de los estados, y coincidió que en ese momento yo estaba buscando de qué manera sumarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya con esta invitación del abogado Alexalí Méndez Díaz, de nueva cuenta me vuelvo a comunicar con las asociaciones de las principales ciudades de Tamaulipas para decirles, ¿saben qué? Me comentaban que no habían luchado por la cuestión de los derechos. Aquí hay una estrategia donde nos invitan. Se les invitó a todas las asociaciones, pero fue cuando me sorprendí que no tuvieron interés en impulsar esta lucha real de derechos, a pesar de que pues todo se estaba poniendo en bandeja de plata por parte del abogado Alexalí Méndez Díaz y de la asociación naciente Matrimonio Igualitario México en aquel entonces. Eso fue el motivo por el que comencé a involucrarme en la lucha de los derechos de la comunidad. Ahora, Mercurio, es curioso esto que comentas, cuando dices que varias asociaciones ya establecidas en Tamaulipas no se interesaron tanto. Creo que podemos platicar un poco de esto, de que hubo un debate, en México hubo un debate cuando se da este reconocimiento de derechos de contraer matrimonio en la Ciudad de México sobre cosas más, no sé si llamarlos sí son ideas, son más ideológicas sobre si el matrimonio era parte de una concepción de ser gay, de ser lesbiana. Se hablaba mucho, se ponía mucho en la mesa si era o no era. ¿Tú qué piensas al respecto sobre ese debate que se dio en su momento? Creo que ahora ese debate ha venido menos porque se han reconocido ya lo benéfico que es tener estos derechos. Pues en realidad reconocemos nosotros que el matrimonio no es algo que
todo ciudadano, con independencia de su orientación sexual, desea contraer, pero lo que sí sabemos es que es un derecho que va a permitir proteger a las familias y la Constitución va enfocado o va enfocada a esa protección. Hay otras maneras en que originalmente trataban de protegerlo, pero llamándolo sociedades de convivencia, pero a final de cuentas no incluía todos los derechos que involucra el matrimonio. Sí, reconocemos desde un principio que no todas las personas tienen ese deseo de acceder a el matrimonio, pero lo que se busca principalmente era que aquellas que sí lo deseaban no tuvieran un impedimento, es decir, que así como hay personas heterosexuales que deciden vivir en unión libre y Claro. otras contraer matrimonio, pues igual derecho tenían o tenemos las personas homosexuales, lesbianas, transgénero. Ahora, ¿cómo fue este primer, creo que me gustaría mucho saber esto, ¿cómo fue el primer amparo que ingresaron? ¿Cuál fue esta emoción? ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? Y si se puede saber quiénes fueron las personas que decidieron encabezar este primer amparo. Ok, ¿qué fue lo que sucedió una vez que nos sumamos a el proyecto del abogado Alex Salí Méndez Díaz? Él lo tenía contemplado como una serie de amparos colectivos. Entonces, en cada estado fue funcionando de manera similar. Éramos sociedad civil. A pesar de que hubo asociaciones que no se sumaron en Tamaulipas, hubo personas que de manera individual decidieron apoyar esta estrategia para acudir a las principales plazas de las ciudades de Tamaulipas durante un día y convocábamos a las personas que decidieran luchar por los derechos con independencia de que fueran a contraer o no matrimonio, ya que esto les iba a proteger para que si en un futuro quisieran contraerlo, pudieran hacerlo. Entonces, esa fue la estrategia inicial, una serie de amparos colectivos. Nos instalamos en las ciudades de Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Tampico, Madero, Altamira. Hacíamos espacios en nuestros trabajos, ya que precisamente no nos dedicamos a esto, nosotros no lucramos con el tema de los derechos, hacemos un espacio en nuestros trabajos, nos presentamos en las plazas públicas y ahí convocamos y la gente poco a poco se fue acercando. Se les hizo algo curioso porque en Tamaulipas, antes del 2013, la realidad es, o antes de finales del 2013, la realidad es que no se conocía ni se hablaba del tema de derechos en general de la comunidad LGBT. Entonces, eso solamente lo escuchaban como algo del Distrito Federal, de otras ciudades, pero aún así empezaron a acercarse por esa inquietud y empezaron a sumarse. Aún así, algunos que se sumaban tenían eran incrédulos, no se va a poder, pero como quiera vamos a firmar. Nos dimos cuenta que la misma cantidad de hombres homosexuales y mujeres lesbianas tenían ese interés, no había mayor interés de una parte o de otra. Entonces, así nos fuimos instalando, como comento, en las diferentes plazas de las ciudades, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Madero y Altamira, y entonces fue de esa manera que se comenzaron a interponer precisamente el 28 de junio del 2014, si mal no recuerdo, fue cuando se interpuso en conmemoración al Día del Orgullo Lésbico Gay. Entonces, ahí se inició, se interpusieron los amparos en los diversos juzgados federales y tuvieron que pasar algunos meses para vida de que fuera emitida la primera resolución. Mencionaste algo interesante también, pues Tampico, digamos, bueno, yo un poco hablo de Tampico porque realmente compartimos la ciudad de residencia, pero
justo existe como, bueno, yo tengo la percepción de que este movimiento de México Igualitario, como que, ¿cómo decir la palabra? Como que fue un movimiento que abrió el closet en muchos, en el que estaban mucha comunidad, muchos hombres y mujeres de la comunidad LGBT, que de pronto justo se veían desde su situación personal, pero no en un colectivo, que siempre en un colectivo resulta a veces más fácil transitar algunos periodos de la vida, ¿no? Más, insistimos, más en una sociedad mexicana en la que todavía sigue siendo muy violenta cuando se enteran de que alguien es gay, lesbiana, siempre hay esta, de pronto, como reacción, ¿no? No es general, pero sí es en grandes partes, digamos, de la sociedad mexicana. Pero bueno, a lo que iba la pregunta era, ¿cómo se dio esos acercamientos con la gente que no estaba organizada, es decir, que no sea parte de organizaciones, pero que de pronto que llegó personalmente y te dijo, oye, yo voy a firmar, no creo, tal vez, no tanto era en el movimiento, sino no creo que el Estado mexicano, el Estado tamaulipeco vaya a generar este cambio, pero que se acercó, un poco, esta gente se fue convirtiendo parte de México Igualitario. Precisamente nos tocaba que llegaban personas de la comunidad, eh, aunque no se había unido en una lucha de derechos, obviamente la comunidad siempre, lamentablemente, en un tiempo fue marginada a ciertos lugares. Entonces, en esos lugares finalmente coincidíamos muchas personas y nos ubicábamos. Cuando se acercan a las plazas públicas a firmar, llegaban con lentes negros de incógnito y demás, con duda, pero ya empezaban a ver, a algunos como comentaba, firmaban, pues ojalá, pero no creo que se dé. Otras personas, conforme iban platicando con nosotros, se quedaban y decían, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero recopilar firmas. Órale, ¿sabes qué? Yo me voy a poner en Altamira. Oye, yo pongo un negocito que tengo y afuera empiezo a recopilar firmas. Sí fueron sumándose, otras personas llegaban y empezaban a ver que algunos con temor daban vueltas en las plazas públicas por el temor a acercarse a firmar, pero llegaban algunos amigos de ellos y decían, oye, vente, no tengas miedo, y los jalaban y es como se fueran animando unos tras otros, porque sí había gente que nos daba vueltas y vueltas y durante horas que estábamos ahí tenían esa intención, pero tenían miedo a que las personas los llegaran a discriminar cuando se acercaran con nosotros, porque nosotros obviamente teníamos nuestros carteles de matrimonio igualitario, nuestras banderas que habíamos en ese rato hecho, porque nosotros no teníamos ningún material, ninguna experiencia en esto, pero poco a poco se fue sumando con cierto temor, pero con las ganas de acceder a sus derechos estas personas y se fueron volviendo parte también de esta estrategia. Algunos por cuestiones laborales ya no pudieron continuar, pero a lo largo de todos estos años se ha integrado México Igualitario gracias al trabajo individual de varias personas. Ahora, justo me acuerdo que yo conocí, lo cuento no para contar la experiencia, pero creo que fue un parteaguas cuando en ese momento, en 2014 o creo que 2015, ¿cuándo fue las primeras bodas? ¿En 2015? 2015. Sí. 2015. Cuando justo cerca de febrero de 2015 conocimos justo a Mercurios y le propusimos en ese momento para el diario La Razón, en el cual elaboraba yo, hacer unas publicaciones de historias de parejas que justo estaban peleando por sus derechos y que accedieron a aparecer en el diario, en un diario de circulación local, y realmente esa aparición en medios abiertamente contando su historia de amor, contando su vida cotidiana, diciendo yo trabajo en tal lugar, como que de pronto abrió también
fue un ejercicio que sirvió, digo, en experiencia de los medios de comunicación, sirvió para pues mostrar esta lucha de derechos, aunque también es cierto que también hay otros activistas, digamos, por derechos de salud, por derechos laborales, en fin, otro tipo de temas, pero este tema en específico fue como una chispa que brincó y que la sociedad tan pequeña empezó a reconocer, bueno, que lo que existía y lo que siempre ha existido, digamos, ¿no? En la sociedad, ya digamos, ni de Tampico, sino del país. Un poco cuéntanos, Mercurios, cuéntanos cómo fue el tema de, ok, ya metimos los amparos colectivos, ¿cómo fue esa experiencia de ir gestionando primero el tema legal, pero también el tema emocional, ¿no? Porque seguramente ha de haber existido parejas en ese momento que ya querían que se viera el amparo y de pronto el amparo pues entrara a un juzgado con un juez que está viendo, revisando o puede resolver mañana, pasado o dentro de un año y medio. ¿Cómo fue el gestionar tú como activista a las personas con las emociones de querer unirse en matrimonio? Y pues todo el tema legal que sabemos es pues, desgastante, ¿no? Ok, a partir de que se ganan los primeros amparos, a cada una de las personas que confiaron en la estrategia de Hoy México Igualitario, se les fue notificando vía correo electrónico que ya se había resuelto a favor de estas personas el amparo y que podrían hacer valer su derecho. Prácticamente se resolvió primero, aunque se interpusieron en diversas ciudades como aquí la zona sur de Tamaulipas y Nuevo Laredo. Aquí es cuando se resolvió primero. Se les notificó a las personas y una de estas parejas, bueno, fueron dos parejas de mujeres, se comunicaron con nosotros y nos dijeron, ¿saben qué? Queremos contraer matrimonio. La primera fue Jessica y Paola. La segunda prefirieron esperarse a que se casara Jessica y Paola porque por cuestiones laborales no querían que fuera muy llamativo, aunque realmente nosotros respetamos los datos personales de todas las personas que se acercan con nosotros, pero esta segunda pareja quería que se visibilizara realmente el primer enlace. Entonces fue que se comunicó con nosotros Paola y Jessica y nos comentaron que querían acceder. Platicamos de lo importante que era la visibilización de este primer matrimonio. Ellas lo entendieron y decidieron hacerlo público su enlace. Uno de los lemas que tenemos nosotros es la visibilidad nos hará más libres y así ha sido como ha sucedido aquí en Tamaulipas. Lo curioso del caso de Paola y Jessica es que por poco y no entran dentro de este amparo, porque el último día que nosotros estuvimos en la plaza recopilando firmas, ya estábamos levantando y todo, y de repente llega un carrito y rechina, las llantas se estacionan en un lugar prohibido, se bajan y dicen, yo quiero firmar, y se acercan, firman, platicamos y se van. Pero yo sí me acuerdo que fueron ellas las últimas. Si no hubieran llegado, o hubieran llegado unos minutos después, prácticamente hubieran quedado fuera. Ellas ya tenían incluso pensado irse a la Ciudad de México. México, exactamente. Pero la ventaja es que pudieron entrar en este amparo y fueron, a pesar de que fueron las últimas que firmaron, fueron las primeras en contraer matrimonio. Sí fue muy importante aquí en Tamaulipas, la presencia de los medios de comunicación, fue muy importante esa visibilización, ya que como bien comentas, la sociedad empezó a ver algo que, aunque siempre ha existido, pues pensaban que era ajeno a nuestra zona. A diferencia de otros estados como en Chihuahua, lamentablemente allá
los activistas se vieron con notas que atacaban esa lucha de derechos, a diferencia de cómo tomaron el tema los medios de comunicación en Tamaulipas, que por ese lado siempre lo hemos reconocido, siempre apoyaron con la difusión y fue algo que nos ayudó a nosotros a seguir obteniendo esos éxitos a lo largo de estos años. Ahora preguntarte, un poco pensando en los avances, ¿cuánto, es decir, se empezó con un número de amparos colectivos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuáles son las cifras de hoy, Mercurios, de cuánta gente ha contraído matrimonio, cuántas personas, cuántos amparados hay todavía que no ejercen su derecho? Eso es un poco, cuéntanos de eso. Ok, tenemos presentados más de 70 amparos al día de hoy, prácticamente ya corrección, más de 80, porque el día de ayer interpusimos 9, más de 80 amparos presentados en todo Tamaulipas de personas luchando por sus derechos, ya no solamente por el matrimonio, sino por el acceso a la salud, el reconocimiento de hijos, el cambio de identidad. De estos más de 80 amparos, 3 son colectivos. En conjunto, estos amparos protegen a alrededor de 290 personas en todo Tamaulipas. Siempre solicitamos mediante transparencia para dar datos exactos el número de matrimonios. El día de hoy o en este año todavía no nos han dado la respuesta. Es por ello que procuro no dar una cantidad inventada. Preferimos dar lo que está realmente registrado oficialmente. Sí ha habido matrimonios tanto de parejas homosexuales, lesbianas o parejas conformadas por personas trans. Y como comento, ya en breve se va a dar el primer registro o reconocimiento de hijos. Esperamos que en las próximas semanas ya también se han llevado a cabo diversos cambios de identidad en las principales ciudades de Tamaulipas, y eso es lo que se ha logrado a través de esta estrategia jurídica. Mencionas la estrategia jurídica. No sé si nos puedas contar un poco de cuál es la estrategia jurídica de México Igualitario. Ok, primero voy a tratar de explicar en mis palabras, porque realmente yo no soy abogado. Quien maneja esta estrategia jurídica es el abogado Alex Méndez Díaz, pero la cuestión es interponer una serie de amparos ante jueces federales. Estos en algunas ocasiones son resueltos a medias, no dan la totalidad de los derechos. Y entonces es cuando se interponen una serie de recursos de revisión para que jueces de circuito analicen estas resoluciones y puedan ir sumando un antecedente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahorita solamente uno de los amparos, el de Nuevo Laredo, llegó a la primera sala, si mal no recuerdo, declarando inconstitucional el Código Civil del estado de Tamaulipas. Y pues prácticamente de eso se trata, ir dejando antecedente para obligar a las autoridades, a Congreso y a gobernador a respetar los derechos de las personas sin importar su orientación sexual. Justo lo que mencionas, creo que primero vamos a hacer justo este alto para explicarle a la gente un poco el camino legal, ¿no? Es decir, ustedes llegan con un juzgado, del juzgado va, pues en caso de que, como tú dices, no se otorgue la resolución completa del amparo, va a un tribunal, y entonces el tribunal es el que ya da un veredicto, digamos, ¿no? Una determinación completa, que también puede ser que no sea favorable, pero dado que hay lo que se llama a nivel legal, una jurisprudencia ya nacional, que como sabemos, bueno, cada estado es libre de decidir. Sin embargo, hay jurisprudencia, y sobre todo en tema de derechos humanos, de reconocimiento de derechos, que es lo que pelea México Igualitario.
aquí en Tamaulipas. Y bueno, y por eso, en este caso, cuando ustedes han llegado ya, en este caso, el amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría este amparo al ya ser, pues con la resolución, tendría que ser una obligación del Congreso del Estado de Tamaulipas las reformas al Código Civil y leyes reglamentarias que se vinculan con este hecho. ¿En qué estamos, Mercurio, en ese sentido? ¿Ya tuvo que haber hecho la reforma del Congreso de Tamaulipas o crees que todavía falta que sea más, digamos, más sentenciosa, que presione más la Suprema Corte aquí en el Estado? Prácticamente, gracias a esta estrategia jurídica a nivel nacional, se han conseguido precisamente estas jurisprudencias que obligan ya a los jueces a dar determinaciones a favor de las personas de la comunidad, pero a la par, desde mi punto de vista, pero repito, yo no soy licenciado en Derecho, desde mi punto de vista, a pesar de que fue muy favorable para que en todos los estados se pudiera acceder de manera más pronta a los derechos, ¿qué es lo que pasó? Que terminan de cierta forma frenados los amparos, ya sea se quedan en el juzgado de distrito o en el tribunal y no llegan hasta la Suprema Corte de Justicia. La ley de amparo establece que mínimo debe de haber 2 sentencias emitidas por esta Suprema Corte de Justicia. Nosotros solamente hemos llegado en Tamaulipas a una, nos falta una más, pero debido a estas jurisprudencias se han resuelto de manera muy favorable a nivel juzgado federal y ya no han llegado estas demandas de amparo hasta las salas de la Suprema Corte. Entonces, de cierta manera se ha avanzado y han sido muy positivas estas jurisprudencias, pero por otro lado ya no han permitido que lleguen hasta este nivel. Algunos estados sí tuvieron esa oportunidad de llegar y se han visto favorecidos con las determinaciones de la Suprema Corte. Aún así, los congresos no deben de ignorar estas determinaciones, sobre todo porque no solamente es la determinación, sino los tratados internacionales de los que México es parte y obligan al Estado mexicano y a los estados a legislar para no violentar los derechos humanos de las personas. También preguntarte ahora lo que comentabas hace unos momentos. ¿En qué etapa, digamos, de tu activismo decidieron en México Igualitario también hacer estos otros trámites de exigencia de derechos, como es el cambio de identidad y el reconocimiento de hijos? Cosas que yo me acuerdo mucho y lo voy a comentar solamente para enmarcar este bloque, digamos, de la charla. Estamos con Mercurio Espinosa, activista del movimiento México Igualitario, que exige el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT. Un poco a lo que voy, Mercurio, era el comentario tan recurrente y tan discriminatorio de está bien, déjenlas o dejen los que se casen, pero que tengan familia, pero que adopten, pero que se quieran cambiar de identidad. Eso comentaba la gente más cerrada, pues, más retrógrada del país, ¿no? Y lo sigue comentando. ¿En qué momento se dio que ustedes impulsaran estos otros exigencias? Y sobre todo, también preguntarte, porque hemos visto que no nada más es en Tamaulipas, también estás haciendo trabajo en Veracruz, en otros estados que están, digamos, alrededor de Tamaulipas. Sí, de hecho, como comento, México Igualitario es una asociación conformada por personas de los diferentes estados de la República Mexicana, así como yo estoy en Tamaulipas y también en parte, bueno, prácticamente todo Veracruz. Hay en otros estados, en Hidalgo, en Chihuahua, en Nuevo León, en todos los estados hay alguien de México Igualitario luchando por los derechos de las personas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como comento, la estrategia jurídica es, la mente maestra es el abogado Alex Ali Méndez Díaz. Nosotros vamos replicando esto, pero él ya desde un origen ya traía o había iniciado esta idea de luchar por el reconocimiento al cambio de identidad de las personas, pero obviamente primero fue sacando una estrategia, a la par iba trabajando con otra, hasta que ya lo tenía bien definido, es que él empieza a impulsar estas demandas, primero en unos lugares como sucedió en Oaxaca. Primero, como en un laboratorio, estuvo trabajando en el estado donde él nació, él es oaxaqueño. Una vez que ya estuvo bien perfeccionada y emitía una resolución favorable, entonces es cuando se replica. Él también en su momento estuvo trabajando el tema del cambio de identidad hasta que lo cristalizó y se pudo empezar a replicar en los diferentes estados. Ya que habíamos empezado con el tema de matrimonio igualitario en Tamaulipas, fue que nos comenta, ¿saben qué? Ya también podemos empezar a impulsar el de cambio de identidad, pero obviamente también fue un experimento y primero fue con dos personas, a pesar de que sabemos que muchísimas son las que tenían esa necesidad de acceder al cambio de identidad. En cuanto a lo que se comenta, creo que por desconocimiento de déjenlos que se casen, pero que no adopten. La realidad social es que las familias con hijos de la comunidad siempre han existido. No necesariamente necesitan adoptar las personas para poder tener hijos. Esa es la realidad social que algunas personas desconocen. Es justo importante lo que mencionas porque mucha gente tiene en su mente como una idea cuadrada del mundo y el mundo es mucho más amplio, ¿no? Tiene muchas más aristas, muchas más realidades, ¿no? De lo que inclusive la ley marca, que en ese momento es lo que estamos hablando. ¿Cuántos cambios de identidad han logrado en Tamaulipas? Y si un poco nos puedes contar este proceso, ¿cómo es? ¿Cómo se da, digamos, en el aspecto legal, pero también todos los pasos que tienen que seguir después de que se les da un cambio de identidad a una persona trans? Ok, van alrededor de 36 cambios de identidad aquí en Tamaulipas. Cada vez se han ido sumando más personas. Ahorita lo que puedo decir es que ha habido o se han interpuesto últimamente más amparos para cambio de identidad que para matrimonio. Aún así, se siguen impulsando todos los temas. ¿Cuál es el procedimiento? Se hace una solicitud de adecuación de acta de nacimiento ante la Coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas, que está ubicada en Ciudad Victoria. Una vez que se interpone esta solicitud, ellos van a dar una respuesta negativa debido a que no está legislado el tema en Tamaulipas. Con esa negativa, nosotros o los abogados de México Igualitario elaboran una demanda de amparo, se interpone ante juez federal de la ciudad correspondiente y ya simplemente es esperar a que se emita una resolución, ya que de nueva cuenta comentamos, existe jurisprudencia relacionada con el cambio de identidad y la respuesta termina siendo favorable. Ya es menos tiempo, aunque no hay un tiempo específico, antes se tardaba más de un año en resolverse esto. Prácticamente nos ha tocado o hemos llegado a un punto en el que incluso jueces han ordenado que después de presentar un amparo, una semana después ya ordena que se expida el acta de nacimiento, pero no necesariamente todos los amparos terminan en ese tiempo, ya que recordemos, todo proceso legal es independiente uno de otro, pero sí hemos llegado al punto, prácticamente hace 15 días fue que nos llegó esa orden, una semana después de haber interpuesto el amparo,
ordenaron que expidieran el acta de nacimiento adecuada de la persona. ¿Qué es lo que sucede una vez que hay una resolución? El registro civil está obligado a emitir una nueva acta de nacimiento. Se emite esta acta, se genera automáticamente su CURP actualizado, es un nuevo CURP. Con esa acta de nacimiento acuden a el Instituto Nacional Electoral, donde ya cuentan con un protocolo para manejar estos cambios de identidad de las personas trans. De manera muy atenta, muy profesional, han tratado aquí en Tamaulipas estos cambios, y a partir de ahí ya pueden las personas tramitar, por ejemplo, duplicados de sus constancias de estudio, pero ya solicitando el cambio de la identidad, anexando una copia de la resolución y de sus nuevos documentos de identidad. Es bastante fácil, accesible, no es complicado. Incluso si tienen propiedades, bienes inmuebles a su nombre, también es el mismo trámite, es como pedir un duplicado de estas escrituras o del registro. Simplemente se le anexa la resolución y viene el cambio de los documentos, así como en pasaporte, licencias de manejo y demás. No es nada complicado porque es una orden de juez federal. Sí nos llegó a tocar que por desconocimiento, ignorancia o falta de capacitación de los funcionarios públicos, pero a nivel estado, no saben qué hacer y tratan de negar el derecho en su ingenuidad, sin saber que se están exponiendo incluso a ser inhabilitados. Ya cuando hacemos de conocimiento eso, empieza a trabajar como debe de ser y no hay mayor problema, pero a grandes rasgos este es el proceso para un cambio de identidad. Obviamente el cambio de identidad no va a quitarles las obligaciones que hayan contraído con anterioridad, ni les va a quitar sus derechos. Sigue siendo la misma persona, van a ser los mismos derechos que en Tamaulipas. Nosotros invitamos a las personas nacidas en Tamaulipas, registradas en Tamaulipas, a que hagan el trámite en el estado de registro, ya que si se van a otras ciudades como la Ciudad de México o se van, por ejemplo, a Coahuila, donde ya está legislado, ¿qué es lo que pasa? Sí les atienden, pero les generan una nueva acta de nacimiento creando a una nueva persona. Entonces, se crea esta nueva persona, regresan a su estado de origen, regresan a Tamaulipas y, oh sorpresa, sigue existiendo la persona o su acta de nacimiento original y tienen una duplicidad de identidad. Entonces es cuando empiezan ahora sí a tener problemas legales, porque con su acta de nacimiento nueva, si están trabajando, las semanas cotizadas se van sumando a la nueva identidad y las otras quedan retenidas con su identidad anterior, y entonces hay que hacer una serie de demandas civiles para poder unificar todo esto. Se vuelve un problema legal que no debería, si se hiciera de manera correcta, el cambio en la identidad donde fueron registradas las personas. Qué interesante esto que cuentas, porque como, bueno, digo, por un lado nos muestra que Coahuila, siendo un estado tan cercano, sí ha hecho avance en diferentes tipos de temas de derechos humanos, de legislación de derechos humanos. También lo otro que importante es, pues, que si hay una necesidad del cambio de identidad. Y un poco también me gustaría preguntarte algo básico, pero creo que sirve mucho para la gente. ¿Por qué un cambio de identidad? Es decir, mucha gente puede pensar, ¿cómo un cambio de identidad? O sea, un hombre a una mujer a un hombre. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco, ponos un ejemplo, ¿no? Para hablar de específicamente qué es un cambio de identidad. Ok, prácticamente estos trámites de adecuación de acta de nacimiento es el término legal. Nos lo solicitan aquellas personas que durante toda su vida o a partir de determinada etapa de su vida comenzaron a reconocerse con el género opuesto con el que nacieron y empezaron a vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque así es como estas personas se sienten, como pueden desarrollarse en la vida
ya que si no llevan a cabo este cambio, ven truncadas incluso sus aspiraciones, no pueden vivir de manera plena, y cuando acuden a solicitar algún trámite y no coincide su documentación con su apariencia externa, llegan a ser discriminadas estas personas. Nos han tocado casos de mujeres que han vivido, mujeres trans que han vivido toda su vida como tal, como mujeres, pero llegando, por ejemplo, a la universidad y empezando a usar los servicios sanitarios de la universidad, hay rectores, como en el caso del tecnológico, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, que el rector le impedía el uso de los servicios sanitarios a una mujer trans. Entonces, termina siendo discriminada, señalada incluso por los maestros de dicho plantel, ya que si lo hace el rector, entonces nosotros también lo podemos hacer. Y es por eso que estas personas requieren que sus documentos estén adecuados a la realidad en la que estas personas viven. Es una necesidad para poder desarrollarse plenamente. Es una diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Y es por eso que se requieren y es necesario estos cambios. Incluso, no solamente el cambio de nombre lo realizan personas trans, y lo llevan a cabo personas heterosexuales que recibieron algún nombre por parte de sus progenitores que les ha causado cierto grado de discriminación en la primaria, en la secundaria, les ha causado bullying y no han podido vivir de manera plena. Entonces, debido a ese nivel de discriminación, es que las personas tienen necesidad a el cambio de nombre sin necesidad de, o sin importar su orientación sexual. Eso es lo que hemos notado, y para que mucha gente que lo desconoce sepa, el cambio de nombre lo llevan a cabo incluso personas heterosexuales. Para ir cerrando, Mercurios, tocar el tema justo, un tema que lo decíamos es polémico, sigue siendo polémico en México, y es el reconocimiento de hijos. ¿Cómo es este trámite? Un poco, explícanos a grosso modo, porque creo que este tema lo podríamos tocar inclusive en otra charla, como lo hemos platicado más a profundidad, pero cuéntanos en ese sentido, en este trabajo, cuántos casos han llevado y cómo ha sido, digamos, esta exigencia también de reconocimiento de hijos. Ok, aquí en Tamaulipas se han hecho o se han iniciado 4 trámites o el trámite de 4 menores de edad para el reconocimiento. Hasta ahorita todavía no ha finalizado uno de ellos, pero en próximas semanas se va a llevar a cabo ¿qué es lo que sucede? Hay ocasiones en que las familias conformadas por personas homosexuales o lesbianas ya provienen de relaciones anteriores donde hubo hijos, pero estas relaciones terminan separándose, o incluso hay ocasiones en que madres solteras que así lo decidieron tuvieron a sus bebés y el día de mañana empezaron una relación con personas de su mismo sexo, o personas lesbianas, homosexuales, que decidieron hacer una vida en común y decidieron acceder a los procesos de reproducción asistida para tener una familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos hijos de las familias de la comunidad necesitan la protección para poder acceder a los servicios de salud, o para que si le llegase a pasar algo a una de las partes o de sus progenitores, no quede en estado de indefensión. Es por eso que
se decide hacer el trámite de reconocimiento de hijos para proteger a este menor de edad, darle el servicio de salud y los derechos que tienen en sus trabajos sus padres, o para tomar decisiones médicas también. Es por eso que se requiere. ¿Qué es lo que sucede? Se acude al registro civil del municipio donde fue registrado el menor de edad, se hace una solicitud de reconocimiento de hijos, que esa solicitud la puede hacer incluso parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque también se dan los casos. Claro. De familias anteriores, se forman nuevas familias y deciden, para protección de estos hijos, también de familias heterosexuales, hacer ese reconocimiento. Entonces, se acude al registro civil, se solicita el reconocimiento de hijos en personas heterosexuales, no hay mayor problema, se lleva a cabo el trámite en 30 minutos máximo y se expide una nueva acta. En el caso de las parejas conformadas por hombres y mujeres, homosexuales y lesbianas, lamentablemente no sucede lo mismo. Se ven ante una negativa a hacer este registro, y ya sea registro de reconocimiento de hijos o registro de nacimiento de hijos, ya que son dos trámites diferentes, aunque similares a la vez. Una vez con esta negativa del reconocimiento de hijos, de nueva cuenta se elabora una demanda de amparo, se presenta ante jueces federales y el juez federal ordena al registro civil que lleve a cabo el trámite. En los casos de que el menor solamente tenga los apellidos de uno de los progenitores, como en el caso de los padres solteros, las madres solteras, ¿qué es lo que incluso se puede hacer? Que al menor se le pueda poner el apellido de el progenitor de esta pareja homosexual o lesbiana. Oh, pues dije ok, pero no se escuchó lo que decía porque tenía muteado el micrófono, pero me parece muy ilustrativo porque una vez más son los trámites que se hacen comúnmente en parejas heterosexuales y no tiene que ver con qué distinción, ¿no? O sea, yo te quería preguntar para cerrar, porque tenemos ya poco tiempo, dos cosas específicamente. La primera es, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Tú has visto un cambio gradual en los funcionarios del registro civil y también en los funcionarios judiciales? Es decir, a ti ya te conocen porque pues estás yendo, exigiendo, representando gente, pero realmente ves un cambio, una conciencia, digamos, porque se hablaba mucho al inicio de una oficial del registro civil en Tampico que había sido muy renuente, que metía sus consideraciones ideológicas, religiosas a su trabajo, y que de pronto no era tan fácil presentarse en esa oficina del registro civil a casarse o a solicitar algún trámite de cambio de identidad. ¿Ha habido un cambio en la mentalidad de los funcionarios públicos en Tamaulipas con exigencia de estos derechos? Prácticamente se puede decir que ha habido un cambio de 180 grados. No es un cambio, como les digo a las personas, no es un cambio gratuito, no es un cambio que pueda decirse gracias a los funcionarios, gracias al gobernador. No, es gracias a la lucha que personas han ido haciendo a lo largo de estos últimos años, ya que se las ha tenido que denunciar en contralorías, ante los mismos jueces, incluso ha llegado a multarse a los funcionarios, y solamente de esa manera es que se ha conseguido que cambien su punto de vista, donde bloqueaban o trataban de bloquear estos trámites, pero sí ha habido un cambio de 180 grados gracias a la lucha de las personas que empezaron a hacer este tipo de trámites para acceder a sus derechos. Ya cualquier persona, esa es la finalidad, que cualquier persona de la comunidad pueda acudir, solicitar información para contraer matrimonio. A final de cuentas se lo van a negar, pero ya al menos
les dan información, les dan una atención como a cualquier otra persona, y incluso me ha tocado oficiales del registro civil que les proporcionan los teléfonos de México Igualitario y les explican cómo es el procedimiento para que vayan y accedan a sus derechos. Y también se han emocionado estas oficiales del registro civil ya porque algunos conocidos se van a contraer matrimonio y demás. Han sido parte de todo este proceso, pero sí ha habido un cambio a como originalmente se llevaba a cabo este trámite. Ahora, para cerrar, ha habido un cambio, como tú dices, un cambio que no es gratuito, un cambio que se ha encabezado por la exigencia de toda la comunidad que se ha unido a México Igualitario en Tamaulipas, pero hay que reconocer que, bueno, yo fijo postura en este momento porque hay que reconocer que a pesar de esos esfuerzos, pues el Congreso sigue sin legislar. El gobernador, tanto Egidio Torre Cantú como en este caso Cabeza de Vaca, no ha atendido de fondo. ¿Qué sería de fondo? Pues que tal vez presente él mismo una iniciativa donde diga se van a reformar los artículos del Código Civil, pero no hay, digamos, una llamada de atención o una respuesta natural, digamos, no ha sido más una respuesta obligada. ¿Qué opinión tienes? Yo sé que tú eres muy duro con los políticos, pero ¿qué opinión te da específicamente en Tamaulipas que no se ha, después de tantos años, no se ha legislado el reconocimiento de todos estos derechos que hemos estado enumerando, que has estado enumerando con ejemplos? Ok, pues yo creo que es más por ignorancia, porque él puede pensar que tanto Congreso como gobernador pueden tener la idea de que va a llevar o les va a acarrear un costo político, pero la realidad es que si llegasen a hacer estas reformas, sería incluso benéfico para ellos políticamente, pero pues su ignorancia no les permite ver más allá. Sí han actuado, son omisos, tanto Congreso como gobernador, a respetar a la Constitución, los tratados internacionales. Entonces, sí, desde mi punto de vista, violan los derechos de los tamaulipecos. Lamentablemente, no sé qué más se pueda decir al respecto. Yo lo veo que es por ignorancia de estas personas. No, pues creo que es sentencioso decir violan los derechos porque, bueno, es lo que está sucediendo y ha estado sucediendo desde antes. Para cerrar, preguntarte, ¿qué opinas? Una pregunta que creo que es obligada. ¿Qué opinas sobre lo que ahora los partidos políticos, digamos, están integrando comunidades, integrando a personas de la comunidad LGBT? Pero de pronto esta integración se vuelve como el anzuelo o el pretexto para decir, miren, estamos siendo incluyentes, ya estamos, como si antes no pasara, ¿no? Pero, ¿qué opinas de ese tipo de juegos, pues de alguna manera perversos, en donde también hay que ponerlo en una mesa, no sé qué piensas tú, donde también hay tanto la persona que está accediendo a eso como quien está haciendo uso de pues un movimiento muy grande que ha vivido discriminación, que vive discriminación, y que vive y lucha porque sus derechos ya no sean postergados? ¿Qué opinas de eso? Ok, es muy positivo el hecho de que se tome en cuenta a la comunidad para ocupar este tipo de espacios, poder acceder a un cargo público. Incluso podemos recordar que no solamente es a la comunidad, sino que a personas que han sido a lo largo de la historia discriminadas, personas con discapacidad. Incluso vemos que se les da mayor espacio a las mujeres, Mujeres, sí. con la cuestión de la
equidad de género. Todo esto es positivo, no hay nada negativo. Lo que también podemos señalar es que al menos ha prevalecido en estas elecciones el oportunismo por parte de muchos partidos políticos que con la idea de sumarse votos de la comunidad, porque saben y ya han caído en cuenta que sí pueden sumarse una buena cantidad de votos, de manera oportunista han tratado de colgarse al tema, pero mientras que por un lado se toman una fotografía con una bandera arcoíris, en la práctica discriminan a la comunidad. Tenemos el caso de muchos o varios diputados de la actual legislatura en Tamaulipas que pidieron permiso para nuevamente contender. En campaña andan abrazados, incluso invitan a cenas, a taquizas, a la comunidad, pero cuando regresan al Congreso siguen en omisión legislativa, siguen violando los derechos. Hemos notado que es mucho oportunismo de parte de partidos políticos y pues es lamentable. Aún así, la gente no es tonta y sabe quién viola los derechos de las personas y quién no. Mercurios, un placer hablar contigo aquí en Elefante Blanco sobre un tema tan importante como es la comunidad LGBT, como el reconocimiento de los derechos, la igualdad, no más discriminación, no más racismo. No puede México avanzar bajo esos derroteros de racismo y discriminación. Y en Elefante Blanco estamos convencidos de eso, de hacer memoria, pero también de ver el presente como es. Y bueno, pues un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy y también pues, dejarte la puerta abierta, la invitación para cuando gustes compartirnos. Sobre todo creo que tenemos que hacer un programa especial sobre el tema de reconocimiento de hijos. Pues bueno, no sé si quieres agregar algo más. Solamente agradecer la invitación. Como comento, ha sido muy importante el apoyo de ustedes con medios de comunicación. Aún hay mucho por lo que luchar una vez que se lleve a cabo esta reforma, porque inevitablemente se va a reformar el Código Civil para respetar los derechos de la comunidad. Aún así, hay mucho por lo que continuar luchando. Solamente para acabar, y pues esto como que quede como algo educativo, es primero, bueno, tú veo que usas el LGBT, hay quien usa LGBTIQ+. ¿Es indistinto? ¿Hay una manera correcta de decir esto o no? Prácticamente no hay una forma exacta. La realidad social siempre va cambiando, es constante. Lo importante es el reconocer los derechos de toda persona sin importar su orientación sexual. Se puede decir LGBT, lésbico, gay, LGBTIQ+, y lo que se vaya sumando. No hay una manera correcta o incorrecta de decir. Lo importante es respetar el derecho de todas las personas sin importar su orientación sexual. Mercurio, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos vieron. Recuerden, esto fue una charla, una conversación elefante. Soy Carlos Manuel Juárez y nos vemos en la próxima. Get up,